A ver, señorías, ¿por qué es que se presenta este proyecto por parte de la administración? El argumento es: se requiere mejorar las herramientas de la administración tributaria para cobrar los impuestos que hoy están vigentes en Costa Rica. Porque tenemos un serio desequilibrio en las finanzas públicas, señalan. En relación con el desequilibrio en las finanzas públicas, les doy toda la razón. Hoy el gobierno gasta mucho más de lo que le ingresa. Pero debemos abrir un espacio para reflexionar sobre ese tema, sobre ese desequilibrio en las finanzas públicas. ¿Qué lo ha ocasionado? ¿Cómo podemos resolverlo sin darle herramientas a la administración tributaria para que abuse de los contribuyentes? ¿Hay otra manera de buscar poner orden en las finanzas públicas? Y la respuesta es un rotundo sí. Hay muchas otras maneras antes que considerar siquiera la posibilidad de darle herramientas adicionales a la administración tributaria. Para empezar, repasemos la historia reciente de Costa Rica. Hace poco nosotros tuvimos superávit. Eso significa tuvimos más ingresos que gastos, más o menos allá en el año 2007. Hace poquito, a la vuelta de la esquina, hace 9 años, tuvimos una situación boyante en las finanzas públicas. Anterior a eso, me acuerdo como si fuera ayer, creo que el diputado Redondo Poveda era diputado en aquella época, 2002-2006, en el periodo de Abel Pacheco. En ese periodo del presidente Pacheco de la Espriella, se decía que si no se aprobaba un paquete tributario, íbamos a enfrentar prácticamente el apocalipsis. O sea, aquello iba a ser devastador. Se iban a cerrar las escuelas, no iba a haber plata para los programas del Ministerio de Salud, nos íbamos a quedar sin policías. Argumentos que escucha hoy también cuando hablamos del proyecto a las personas jurídicas o cuando el presidente habla de la necesidad que se aprueben nuevos impuestos. En aquella época, la bancada del Partido Movimiento Libertario tomó la decisión de dar una lucha frontal en contra de la pretensión del Partido Acción Ciudadana, el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana de aprobar ese paquetazo de impuestos. Nosotros decíamos en aquella época que si no se aprobaban los impuestos, pero se tomaban medidas en reducción de gasto y en activación económica, íbamos a tener un superávit relativamente pronto. Y fuimos pitonizos, pudimos pronosticar bien lo que iba a suceder. Nosotros logramos que el proyecto de impuestos no se aprobara. Poquito tiempo después, gracias a las medidas de contención de gasto de esa administración del presidente Pacheco de la Espriella, más una situación que se dio en el entorno económico, donde hubo un gran dinamismo que activó la economía, logró el presidente Arias Sánchez, en su primer año de mandato, contar con un superávit. Vean ustedes, lo que nosotros señalábamos que iba a suceder, le sucedió a Óscar Arias en su primer año de mandato. Además, para el segundo año de mandato, también gozaba de una situación bastante cómoda. Pero ¿qué hace el doctor Arias Sánchez, este expresidente liberacionista que llegó a su segundo periodo presidencial? Toma ese capital político, esa situación boyante de las finanzas públicas y la dilapida. ¿Cómo la dilapida? Hay una recesión mundial en el 2008 y entonces el señor Óscar Arias nunca entendió a John Maynard Keynes, nunca entendió de qué se trataba el keynesianismo. Porque sí, se hablaba de gasto contracíclico, pero gasto esporádico, no recurrente. Y metieron un montón de gente en planilla permanente en el Ministerio de Hacienda e instituciones autónomas, y a partir de ahí, como dicen, se descompuso Tere. A partir de ahí la cosa se complicó y ustedes pueden darse cuenta cómo el gasto público se dispara en forma exponencial a partir del año 2008 y sigue disparado con Laura Chinchilla y sigue disparado con Luis Guillermo Solís. En la siguiente participación seguiré sobre este tema.